Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con este tema de nuestro curso de la Patria Celestial. Este tema se llama El primer cielo y el primer infierno. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos con un fragmento de la lectura de la palabra. En este caso vamos al Nuevo Testamento, de la carta a los Efesios capítulo 4 a partir del versículo 8. Dice: Por eso se dice, subiendo a lo alto, Jesús llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Lo de subió, ¿qué significa sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra? El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues este tema parece que tuviera un título como de New Age, porque dice el primer cielo y el primer infierno. Lo voy a explicar. Déjenme decirles que este tema lo estoy grabando ahora que es la Pascua. Estoy entre el sábado y el domingo de la Pascua del 2023. Este título del primer cielo y el primer infierno se refiere a la noche maravillosa en que el primer infierno se convirtió en el primero de los cielos. ¿A qué se refiere? Se refiere al descenso de Jesucristo al seno de Abraham, ¿sí? En aquel momento en donde solo la noche conoció el momento de la resurrección y el triunfo del Cordero, en ese momento cuando Jesucristo desciende a los infiernos y arrebata literalmente a los justos para llevarlos al cielo. Entonces, ese primer infierno se refiere al seno de Abraham y ese primer cielo al acto en el que Jesús, en un acto de amor, de arrebato profundo de amor, toma a los justos y los lleva para consigo al cielo. Bien, ¿a qué se refiere entonces el primer infierno? Se refiere pues al seno de Abraham. Ya sabemos que en la tradición antigua había varias situaciones a las que se les llama infierno y el credo ha conservado esta palabra, el seno de Abraham, como el lugar a donde desciende Jesucristo una vez que muere su cuerpo. Una vez que muere su cuerpo, él desciende a los infiernos, que es el lugar donde estaban en espera de la muerte y resurrección de Jesucristo. Estaban en espera todas las almas, tanto de justos como de pecadores del Antiguo Testamento. Bien, vamos a entrar al tema. Son 9 puntos, cada uno de los puntos tiene incisos. Primer punto: ¿quién vivía allí? ¿Quién vivía allí en ese seno de Abraham? ¿Quién estaba ahí presente? Pues estaban presentes todas las almas del Antiguo Testamento, todos los que murieron entre la muerte del justo Abel, que fue el primero que murió a manos de Caín, ¿sí? Hasta el ladrón bueno que murió junto con Jesús, todos los demás que habían muerto en ese intervalo de tiempo, es decir, todas las personas que habían muerto antes de la muerte de Jesucristo estaban allí en espera de que Jesucristo en su acto de cruz redimiera a la humanidad. Bien, estaban ahí solamente las almas. Recordemos que el hombre es cuerpo y alma. Los cuerpos de estas personas que ya habían fallecido ya habían entrado en corrupción y ahí se encontraban solamente las almas. Entonces, solo las almas de estas personas, tanto de justos como de pecadores, habitaban el seno de Abraham, pero eran almas imperfectas. Ya tanto justos como pecadores que estaban allí presentes eran almas imperfectas. No había en el Antiguo Testamento, no había hasta antes de la resurrección de Jesucristo, hasta antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, no había ningún motivo ni ningún mérito por parte de nadie para que estas almas tuvieran algún tipo de perfección. Entonces eran almas imperfectas en espera de la resurrección, en espera de que Jesucristo muriera, descendiera a los infiernos y salvara de ellos. Entonces, eran almas imperfectas. ¿Qué significa almas imperfectas? Fíjense lo que voy a decir. Significa que eran almas que carecían de cualquier tipo de perfección, y me estoy yendo a la doctrina. Eran almas que carecían de cualquier tipo de perfección, puesto que cualquier perfección en el alma viene como don por parte de Dios, pero hasta ese momento no había habido todavía
ningún don de Dios para con la humanidad, puesto que la humanidad permanecía en pecado hasta que Jesucristo resucitara. Entonces eran almas imperfectas. Bien, pero resulta que las Sagradas Escrituras llama a los que están en el seno de Abraham, dice que ahí están tanto justos como pecadores, es decir, personas que van a ir al cielo y almas que van a ir al infierno. Para clarificar, el término justo ahora se le da a aquellas personas que han sido justificadas por el acto de Jesucristo, pero hasta este momento Jesucristo, antes de que muriera y descendiera a los infiernos, no había todavía ningún mérito ni ningún valor que se les pudiera asignar a estas almas justas, llamadas justas, por el mérito de Jesucristo. Entonces les voy a estar ahorita llamando almas humanamente justas para poderlos diferenciar de aquellos justos que reciben la justificación por parte de Jesucristo una vez que Jesucristo baja a los infiernos. Antes de que Jesucristo baje a los infiernos están los que son pecadores y se van a condenar y los que voy a llamar humanamente justos, que es decir, que hicieron en su vida humana méritos agradables a los ojos de Dios, pero todavía no tienen la justificación por parte de Jesucristo. Entonces, aquel que una vez el milagro de la resurrección será rescatado del abismo, a ese es al que le estamos llamando humanamente justo. A aquel que una vez que ocurre el milagro de la resurrección de Jesucristo, será rescatado del abismo y será llevado al cielo. A ese le estamos llamando humanamente justos. Bien, recordemos que Jesucristo separa justos de pecadores en su descenso a los infiernos. Hablamos de las criaturas a quienes las escrituras les llaman los justos, que le estamos llamando ahorita los humanamente justos. Entonces estamos llamando humanamente justos a aquellos que se cumplen tres condiciones. En primer lugar, que de acuerdo al plan de Dios ellos obraron de acuerdo a un recto proceder, de acuerdo a una forma recta de conducirse de las personas, aquellas que obraron de acuerdo al plan de Dios. Aquellas que obran de acuerdo al plan de Dios, entonces, primer requisito para que sean llamados humanamente justos. Segundo requisito, que solamente por la misericordia de Dios, ¿sí? Solamente por la misericordia de Dios son dirigidos por un camino recto. A ver, esta parte debe quedar muy clara. Todo beneficio del cual tú y yo gozamos y que la humanidad goza ahora en vías de salvación, con objetivo de la salvación, todo beneficio que tú y yo gozamos y que nos dirige hacia la salvación se genera en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Pero aquí estamos hablando de aquellos que en el Antiguo Testamento estaban en el seno de Abraham, por lo tanto, no había todavía mérito por parte de Jesucristo para que se derramara sobre de ellos algún tipo de virtud o algún tipo de don para que fueran guiados hacia la salvación. Me refiero a los del Antiguo Testamento. Entonces, solamente por la misericordia de Dios y en un acto de misericordia, en un acto de misericordia, Dios los fue guiando. Dios los fue guiando en un camino recto de vida por su misericordia. A ver, entonces, aquellas personas a quienes les estamos llamando justos son aquellos que, de acuerdo al plan de Dios, vivieron una vida recta en el Antiguo Testamento, a aquellos que fueron guiados solamente por la misericordia de Dios. Todavía no moría Jesús, todavía no resucitaba, ni subía al cielo, por lo tanto no había ningún tipo de gracia derramada de la cruz, de la cual nosotros ahora sí gozamos, pero que en el Antiguo Testamento no se gozaba de este tipo de beneficios. Por lo tanto, todas las personas del Antiguo Testamento eran guiadas, eran dirigidas solamente por la misericordia de Dios, ¿sí? Solamente por la misericordia de Dios y no por una gracia especial generada en la cruz. Es decir, para ellos no había gracia santificante, para ellos no había virtudes infusas, no había dones infusos, no había todavía gracias actuales como tal. Había algunos carismas que Dios había derramado, pero sin duda sí había una misericordia. Y esa misericordia era quien guiaba a las personas del Antiguo Testamento en un acto de misericordia por parte de Dios, en un acto de misericordia. Y también
son aquellos que serán merecedores de la gracia santificante gratia a posteriori una vez que resucite Jesús, una vez que Jesucristo muere en la cruz, desciende a los infiernos y resucita y gana para toda la humanidad la gracia. Entonces aquellos que van a ser merecedores de esa gracia son aquellos entonces a quienes estamos llamando humanamente justos. Quiere decir que de acuerdo al plan de Dios obraron, de acuerdo a la misericordia de Dios se dejaron interceder y que por lo tanto serán merecedores de la gracia una vez que Jesucristo descienda a los infiernos y resucite. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, haciendo un resumen, había en el Antiguo Testamento todas las personas que murieron fueron al seno de Abraham. Como todavía no existía el sacrificio de la cruz por parte de Jesucristo, no había todavía ninguna virtud, ni ningún don, ni ninguna gracia que se derramara sobre la humanidad. Entonces todas estas personas habían sido dirigidas nada más por la misericordia de Dios, ¿sí? Y sobre de ellos no se posaba ninguna gracia especial, ninguna virtud especial, ni ningún don especial. Otra vez, sobre estas personas no había ningún don sobrenatural, porque recordemos que los dones sobrenaturales de gracia, virtudes infusas y dones del Espíritu Santo se generan una vez que Jesucristo muere, desciende a los infiernos y resucitan entre los muertos. Por lo tanto, todas estas almas carecían de cualquier tipo de beneficio y habían sido dirigidos solamente por la misericordia de Dios. ¿A quiénes nos referimos? Mira esta diapositiva. Nos referimos al común de la gente. El común de la gente del Antiguo Testamento había sido dirigida a ciegas, como hombres ciegos, con una pequeña luz que es la misericordia de Dios. Hablamos del justo Abel. En Abel no hubo ninguna virtud. En Noé no hubo ninguna virtud infusa de fe, esperanza, caridad, infusos. Nos regresamos aquí al diplomado de Teología de la Gracia. Recordamos que la gracia es una virtud, es un don, es un regalo infuso que Dios gana, que Jesucristo gana en la cruz para toda la humanidad. Y entonces estas virtudes, estos dones y estas gracias no se habían generado. Por lo tanto, Abel no las poseía, Noé no poseía estas virtudes infusas. Abraham recibió un regalo de fe, pero es un caso especial. Moisés, Isaías y Moisés recibieron algunos carismas especiales para algunas misiones especiales, pero de manera general vivían con el pecado original. Todavía el pecado original no había sido borrado, ni había forma de que fuera borrado. Por eso es que todos estos que estamos mencionando, Abel, Noé, etcétera, estaban en el seno de Abraham, ¿sí? Me refiero también al ladrón bueno. El ladrón bueno desciende a los infiernos. Me refiero a gente muy buena como la casta Susana, a los jueces y a los reyes santos, a los santos profetas, incluso también me refiero a José, el esposo de María. El justo y venerable José estaba en el seno de Abraham en espera de que Jesucristo descendiera y rescatara a los muertos. A eso desciende Jesucristo a los infiernos, al seno de Abraham, a rescatar de ahí a los muertos y separar justos de pecadores. Entonces, ¿quiénes vivían ahí? Vivían todas las personas que habían muerto, estaban solamente en alma y eran almas imperfectas, no había en ellos ningún tipo de virtud, ningún tipo de don que les diera algún tipo de perfección. Lo único que las hacía justas era la misericordia de Dios y su historia. Su historia durante el transitar de esta vida, por eso les estamos llamando personas humanamente justas. No eran justas divinas todavía, no eran justas santificadas. Como tú y yo, cuando vamos y nos confesamos, somos justos santificados, tenemos la justificación por parte de Jesucristo, puesto que Jesucristo ya ganó para nosotros en la cruz la gracia, pero ellos en el Antiguo Testamento no tenían todavía este beneficio. Bien, vamos al siguiente punto. Entonces Jesucristo, una vez que desciende a los infiernos, desciende y aplica los beneficios de la cruz a los que estaban allí. A los que estaban allí
en el seno de Abraham, que pudieron haber tenido mucho tiempo o poco tiempo, pero el tiempo en el seno de Abraham no existe, porque el tiempo es parte de la creación visible. Entonces, aquellas almas que estaban allí ya habían tenido allí, mientras estaban en estancia en el seno de Abraham, ya habían tenido por la misericordia de Dios un proceso de purificación, un proceso de purga, más bien vamos a llamarlo así, un proceso de purga en el cual esa misma espera les había hecho purgar lo que tenían que purgar. Viene Jesucristo, desciende a los infiernos, muere en la cruz, desciende a los infiernos y comienza a aplicar los beneficios de la cruz a cada una de las almas. Pero también los beneficios de la cruz son aplicables al Antiguo Testamento por la misericordia de Dios. Muy sencillo. Ustedes y yo hemos hablado del tema de María. María nace libre de pecado, ¿sí? María nace libre de pecado muchos años antes de que Jesucristo muera en la cruz, puede ser 40, 45 años antes de que Jesucristo muera en la cruz. Nace María libre de pecado en atención a los beneficios que Jesucristo gana en la cruz para la humanidad. Entonces, Jesucristo gana beneficios para la humanidad en la cruz, pero son aplicables a como Jesucristo desea, a como Dios desea. Entonces, sí hubo justos en el Antiguo Testamento que recibieron algunos carismas especiales para algunas misiones especiales, pero también toda la prole, toda la humanidad recibió la misericordia de Dios para ser guiada como primer beneficio minúsculo, y vamos a llamarle así, primer beneficio minúsculo para que fueran dirigidos de acuerdo al plan de Dios. Todavía no gozaban de las virtudes superiores como son la gracia, los dones y las virtudes, pero sí tenían el beneficio de la cruz de ser guiados por la misericordia de Dios en atención a los beneficios ganados por Jesucristo en la cruz. Entonces, por los méritos de Jesucristo, viene Jesucristo, desciende a los infiernos y él mismo comienza a aplicar, bajo sus propios criterios divinos, los beneficios de la cruz. Y él comienza allí a separar justos de pecadores. Él comienza allí a separar, ahora sí llamados justos, de pecadores. A los justos los lleva con él y los pecadores se autoexcluyen de la luz de Cristo. Bien, vamos entonces ahora al tercer punto. ¿Cómo era el alma de estas personas que vivían en el seno de Abraham? Bien, recordemos el alma, este es el punto 3, el alma. El alma tiene entendimiento y voluntad, ¿sí? El alma completa, el alma una vez que está lista para habitar en esta vida terrenal, tiene entendimiento y voluntad, es decir, tiene la capacidad de entender su entorno espiritual y tiene la voluntad para operar en su entorno espiritual. Sin embargo, el entendimiento y la voluntad se activan, son las potencias del alma y se activan una vez que se recibe la gracia santificante. Pero todas estas almas eran carentes de la gracia santificante, puesto que todavía no resucitaba Jesucristo, todavía no descendía a los infiernos. Entonces estas almas tenían entendimiento y voluntad, pero en estado pasivo. Lo tenían como potencia. Un entendimiento en potencia muy grande y una voluntad en potencia muy grande para poder entender y operar en el plano espiritual, pero en potencia. Estaban entonces en acto pasivo, estaban como potencias inactivas, solo como potencias, no como actos. Lo que los lleva de la potencia al acto es la presencia de la gracia santificante. Y la gracia santificante se genera hasta la resurrección de Jesucristo o hasta que Jesucristo desciende a los infiernos. Pero todas estas almas en el Antiguo Testamento tenían una potencia de entendimiento y una potencia de voluntad, pero totalmente inactivas. No había gracia que las habilitara todavía. No había ninguna gracia que las llevara al acto. No había aún ninguna gracia que las habilitara. No había todavía Jesucristo resucitado, por lo tanto no había ningún beneficio sobrenatural que se posara sobre el alma. Por lo tanto, no había habilitación del alma, no había facultamiento del alma, solamente había inactividad por parte del alma. El alma
estaba inactiva. Entonces, la habilitación viene en el momento que Jesucristo resucita, no antes, ¿sí? Por lo tanto, no hay gracia santificante, no hay todavía virtudes infusas de fe, esperanza y caridad como virtudes infusas. No había todavía ningún beneficio de los dones del Espíritu Santo, no había todavía ningún beneficio de gracias actuales ni de gracias menores. Entonces esas almas en el seno de Abraham tenían entendimiento, tenían voluntad en potencia, pero carecían de gracia santificante, carecían de virtudes teologales infusas, de virtudes cardinales infusas, de dones del Espíritu Santo infusos, y no había para ellos ningún beneficio de gracias actuales ni gracias menores. Solamente las mantenía allí la misericordia de Dios. Y estamos hablando incluso de Abel, de Noé, de Abraham mismo, de Moisés, de Isaías, incluso del mismo José, de José el esposo de María, de José el padre nutricio de Jesucristo en la tierra. Estaba en el seno de Abraham sin ningún tipo de virtud, sin ningún tipo de beneficio. Para este entonces María todavía no moría. Cuando Jesucristo desciende de los infiernos, María todavía no moría. María muere, bueno, sabemos que María no muere. María continúa en esta vida terrenal y María todavía no es llevada al cielo. Pero José sí ya había muerto. José ya había muerto algunos años atrás, por lo tanto este proceso aplica a José, no aplica a María porque María es presente, está presente en la cruz, está presente en la resurrección, está presente en la ascensión de Cristo al cielo, está presente en Pentecostés, y María continúa y hasta después es que tiene su proceso de ser asunta al cielo en cuerpo y alma. Pero José ya había muerto. Entonces, qué cosa tan rara. Incluso en José no había ninguna virtud especial propia depositada sobre de él mientras él estaba en el seno de Abraham. Entonces estas almas, y esta es la parte central, estas almas carecían de todo tipo de virtud, de todo tipo de refrigerio espiritual, lo cual las había llevado durante su estancia en el seno de Abraham a purgar, a sufrir, a tener un proceso de purga, de sufrimiento, que pudiéramos definir que ese fue su purgatorio. Estos actos, estos tiempos, estos momentos en los cuales ellos estuvieron en el seno de Abraham durante todos esos años, que además allí no hay tiempo, en donde un año es 1000 días y 1000 días es un año, en donde no hay tiempo, estas almas que estaban allí estaban en espera, pero no era una espera de gozo, era una espera de dolor, era una espera de falta de todo tipo de beneficio, ¿sí? Entonces, el alma, como la conocemos, ¿te acuerdas de nuestros cursos de teología del alma? El alma, pues nada más tiene entendimiento y voluntad, y así estaba vacía. No había forma de que el alma estuviera así como la conocemos nosotros ahora, con toda su gracia, dones y virtudes, porque no había ningún beneficio todavía que brotara de la cruz. Entonces el órgano sobrenatural que está formado por la gracia, dones y virtudes era teológicamente imposible. No había acto justificante, no había acto vicario que derramara la gracia o algún tipo de beneficio o refrigerio sobre el alma según el tiempo humano. Según el tiempo humano, esas almas estaban todavía en espera dolorosa. Vamos ahora a la parte número 4, al punto número 4. Viene el milagro de amor. El milagro de amor es cuando Jesucristo muere en la cruz, y lo primero que hace una vez que muere en la cruz es que desciende a este lugar en donde estaban las almas en espera
No había ningún tipo de virtud en ellas. Estaban en espera dolorosa, y te puedo yo decir con certeza teológica que no sabían el momento, no sabían la hora, no sabían la forma, porque si hubieran sabido el momento, la forma y el mecanismo, eso hubiera sido algún tipo de virtud, pero ellos no sabían. Estaban pasivas, eran almas que vivían pasivas, siendo objeto nada más de la misericordia de Dios para mantenerlas ahí. Eran almas inactivas, puesto que no poseían la gracia, estaban pasivas en un dolor pasivo de purga, esperando, no sabían cuándo. Y de repente, de un momento a otro, sin que nadie les avisara, sin que nada hubiera de referencia como para que ellas pudieran prepararse, de un momento a otro, solamente por la misericordia de Dios y en atención a los méritos de Jesucristo, viene un acto súbito de amor, porque Jesucristo desciende a los infiernos. Jesucristo desciende a los infiernos, y entonces se comienzan a aplicar de un momento a otro, de un momento a otro, de manera súbita, en un subitum actum, de una manera súbita, en un acto súbito, se aplican todos los beneficios de la cruz, de acuerdo a la ley de Jesucristo y de acuerdo a la verdad de Jesucristo para todas estas almas. Entonces imagínate, eran años y años y años de espera, sin tiempo, sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de refrigerio, en un estado pasivo, almas en estado pasivo. Incluso el alma de José, el esposo de María, estaba allí en espera dolorosa, en espera sin luz, en espera de tiniebla. Por eso se le llamaba infierno. No era el infierno de los diablos, ni el infierno de los condenados. Era un infierno de tiniebla, en donde no había nada más que esperar y ser objeto del actuar de la misericordia de Dios, que era lo único que las mantenía allí, pero estaban en un estado pasivo de espera. Entonces, vamos a ver qué dicen las escrituras. De acuerdo a las escrituras, punto número 6, y de acuerdo a la doctrina, cuando Jesucristo desciende, comienza a separar justos de pecadores, ¿sí? Imagínense ese momento. Almas en espera por miles de años, sin tiempo, sin luz, sin refrigerio, sin ningún tipo de beneficio, inactivas, solamente mantenidas ahí por la misericordia de Dios, en espera sin saber nada, con ojos cerrados, oídos cerrados, sin poder razonar ni siquiera ni discernir, puesto que eran almas en estado pasivo. Y entonces de un momento a otro viene una luz viene una presencia que es Jesucristo, que llena de luz todo aquel lugar de tiniebla. Y comienza, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Jesucristo comienza a separar justos de pecadores. Estas personas, estas almas, ya habían purgado. El tiempo de espera había sido su propia purga. Ya había transcurrido el tiempo de espera purgativa para todas estas almas. De tal manera que, ¿cómo fue esto posible? Solo por la misericordia de Dios, en un acto de amor súbito, inentendible. No hay forma de que lo podamos entender. No hay forma de que podamos entender cómo es que este acto se lleva a cabo en esa noche santa, cuando Jesucristo está en el sepulcro y desciende a los infiernos, en esa noche prodigiosa en la que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino, lo humano, las almas del seno de Abraham, lo divino, Jesucristo, en esa noche en la que estaba escrito que Él descendería a los infiernos y comenzaría a liberar a esas almas. Estas almas son las primeras que reciben los beneficios de la cruz. Entonces desciende Jesucristo, su sola presencia ilumina de luz todo aquello, su sola presencia llena de virtud, de gracias, de dones
y de beneficios a todas estas almas. Desciende Jesucristo, su sola presencia ilumina la tiniebla, su sola presencia termina con la tiniebla en ese lugar. Las almas justas reciben en un solo acto la gracia santificante, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo y comienzan a estar activas por primera vez. Todas estas almas que tenían allí 1000, 2000, 3000 años en espera, de acuerdo al tiempo humano, habían estado inactivas, nunca habían probado la actividad. Eran almas que estaban en espera, inactivas, dominadas por el pecado, y que solamente poseían una historia de haber cumplido la voluntad de Dios mientras estaban en esta vida terrenal. Baja Jesucristo, identifica de inmediato a esas almas como las almas justas, sobre de ellos se derraman los beneficios de la cruz, son los primeros en recibir los beneficios de la cruz, reciben gracia santificante, reciben virtudes teologales, reciben dones del Espíritu Santo, y esas almas comienzan a tener actividad después de 1000, 2000, 3000 años de inactividad, después de 3000 años de dominio de pecado, después de 3000 años de vivir en tiniebla, inactivas, pasivas y solamente en sufrimiento. De un momento a otro son transportadas por el acto de Jesucristo y por recibir los beneficios de la gracia, son transportadas a un acto totalmente de actividad, a una situación totalmente de actividad, y el alma del justo comienza allí a entender, a conocer la ley de Dios, a amar a Dios. Ven a Jesucristo, ven en Jesucristo a la única fuente de amor y de virtud, lo reconocen como su Señor, y todo esto pasa de un momento a otro. Ellas no sabían, ellas no estaban preparadas, no sabían el momento, ni la hora, ni la forma, y de un momento a otro pasan de ser condenados, santamente condenados por vivir en la tiniebla, pero haber cumplido la voluntad de Dios, ahora a ser almas santas, a ser almas totalmente santas. No había ningún faltante en ellos de santidad. Ya tenían la santidad de la cual iban a gozar para siempre. Entonces, la sola presencia de Jesucristo ilumina aquel lugar, llena de luz aquel lugar de tiniebla, y la tiniebla es rechazada. Déjenme decirles que todos los justos reciben estos beneficios, los pecadores no. Los pecadores, de manera automática, ellos mismos se autoexcluyen de la luz, no desean la luz, prefieren permanecer en tiniebla, saben que deben permanecer en tiniebla, aman la tiniebla y se apartan. Pero los virtuosos, los elegidos, los justos, son llenos de gracia, iluminados por Dios, iluminados por Jesucristo, y sus nombres se comienzan a escribir uno por uno en el libro de la vida, en el libro de la vida celestial. Entonces Jesucristo desciende, y su propia presencia, su sola presencia, ilumina de luz todo aquel lugar que había estado en tinieblas durante miles de años. Punto número 7. La luz y la tiniebla. El infierno, este primer infierno que es el seno de Abraham, que es donde estaban las almas justas y pecadoras, se le llama tiniebla porque estaban libres, no libres, estaban privados de la luz de Dios, estaban en presencia del pecado, privados de la luz de Dios. La sola presencia de Jesucristo destruye la tiniebla, y la tiniebla entonces es destruida por el esplendor del Rey. Incluso así lo dice el pregón pascual. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas en ese lugar que ahora es un lugar santo. Por eso es que este
primer infierno, que es el seno de Abraham, se convierte ahora en el primer cielo, porque esas almas todavía no son llevadas al cielo, están apenas viendo la presencia de Dios, la presencia de Jesús, son llenas de gracia y se convierte en ellos, se convierte ese lugar en el primer cielo. Es una forma poética de hablarlo. Es una forma poética de decirlo. Es el primer cielo. Entonces Jesucristo derrama sobre de ellos la gracia santificante directamente sobre las potencias del alma, y ahora el alma se ve completamente terminada como tú y yo la conocemos. Gracia santificante junto al entendimiento y la voluntad del alma, junto con las virtudes y los dones del Espíritu Santo infusos. Y entonces el justo, el humanamente justo, que posee una historia de haber cumplido el plan de Dios durante su vida terrenal, acepta la gracia, se ve iluminado por la luz, acepta la luz. El pecador se autoexcluye y prefiere las tinieblas. Pero ¿qué es ese esplendor de Dios? ¿Qué es ese resplandor de Dios? Punto número 8. Su sola presencia de Jesucristo en el seno de Abraham ilumina la oscuridad. Su sola presencia de Jesucristo en el seno de Abraham termina con las tinieblas, destruye las tinieblas. Su sola presencia separa a justos de pecadores, y todo aquel lugar que era tiniebla ahora es luz. Pero vámonos a la teología. No es luz. Si lo queremos ver teológicamente hablando, no es luz, no es que ese lugar fuera como una bodega oscura y que ahora se prenden los reflectores, se iluminan todo. No, no es luz. La presencia de Jesucristo no es luz, porque la luz es una criatura. Estamos hablando de que lo que viene a iluminar ese lugar es Jesucristo mismo. Aquí hay así como la Virgen María, voy a hacer un paréntesis, así como la Virgen María, siendo una sola Virgen, la Virgen María tiene muchas advocaciones, la Virgen de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, bien, Jesucristo también tiene advocaciones. Viene esta advocación hermosísima de Jesucristo, que se llama Jesucristo verdad, y su verdad es la que ilumina. Entonces, lo que ilumina aquel lugar no es luz, no es luz como tú y yo la conocemos, no es que se haya prendido un foco o reflectores, no, sino que Jesucristo, en su advocación hermosísima de Jesucristo verdad, viene, y la verdad destruye a la tiniebla, porque la tiniebla es la ausencia de verdad. Entonces Jesucristo verdad viene y se para delante, se pone de pie delante de todos las almas que están en el seno de Abraham. Jesucristo verdad, Jesucristo fiel de la balanza, Jesucristo juez, Jesucristo juicio, comienzan a tener presencia. Comienza Jesucristo en estas diferentes advocaciones a tener presencia en ese lugar. Jesucristo luz, Jesucristo amor. Jesucristo verdad, ¿qué es? Jesucristo verdad significa que la verdad de Dios ahora está hecha hombre. La verdad de Dios está hecha hombre. Y donde está Jesucristo, ahí está por completo la verdad de Dios. Esta verdad de Dios viene a ser como el fiel de la balanza. Jesucristo, fiel de la balanza, viene ahora a ser la regla con la cual se mida cada uno de los actos, y cada uno de los actos llevados a cabo en vida por todas estas almas del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, todas estas almas, cada uno de sus actos son medidos de acuerdo a Jesucristo, ¿verdad? Ahora con Jesucristo fiel de la balanza. Jesucristo fiel de la balanza identifica cada uno de esos actos y les da el peso justo y la medida justa de acuerdo a la verdad de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es ahora el juez. Jesucristo juez define y tiene la potestad para hacerlo y emitir juicio sobre cada una de las almas del Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo justicia se derrama de él de una manera abundante y justa
toda la justicia que hay para cada una de esas almas, y hay almas entonces que se ven beneficiadas por la virtud de Jesucristo, luz, y otras no. Otras se ven apartadas de esta virtud enorme que se llama Jesucristo, luz. Y estas personas, estas almas que fueron abrazadas por Jesucristo, luz, ahora son tomadas por Jesucristo, amor. Entonces, Jesucristo, verdad, esta vocación de Jesucristo que es hermosa, Jesucristo, verdad, es infuso en el alma de cada una de las personas del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. Jesucristo, verdad, es infuso en el alma. La verdad, entonces, verdad con mayúscula, es infusa en el alma del justo, es infusa, y a eso le conocemos tú y yo como el don de ciencia. Jesucristo, verdad, como principal fruto para el hombre, tiene el don de ciencia. Entonces, de manera automática y en un solo acto, el alma del que vivía en el seno de Abraham en una total obscuridad, ahora posee la luz de la verdad. Jesucristo, verdad, el don de ciencia infuso en el alma, y entonces el don de ciencia junto con los otros dones viene a terminar de purificar y de perfeccionar las virtudes de fe, esperanza y caridad de aquellas almas en el seno de Abraham. Entonces, el que es justo, el humanamente justo, que había vivido de acuerdo a la misericordia de Dios, el plan de Dios, por la misma misericordia de Dios, ahora acepta la verdad y la ama para siempre y sigue para siempre a esta luz. Lamentablemente los pecadores, a pesar de la misericordia de Dios, no aceptan la verdad, están inhabilitados para hacerlo por su propio pecado, están imposibilitados, odian la verdad y prefieren las tinieblas. Entonces, en esta maravillosa noche, Jesucristo, verdad, desciende a los infiernos y reconcilia a los hombres con su Dios. Qué maravilla, qué acto tan sublime, tan súbito, porque todo esto ocurre de un momento a otro. De un momento a otro, aquella persona que había tenido ya 1000, 2000, 3000 años en el seno de Abraham y que no tenían forma de saber ni cuándo, ni cómo, ni qué, porque estaban inhabilitados para cualquier tipo de don, para cualquier tipo de virtud, vivían obstruidos por el pecado en una espera pasiva, imperfecta de alma. De repente desciende a los infiernos, a este lugar, Jesucristo, verdad, la verdad destruye la tiniebla, la verdad se siembra en cada una de las almas, y estas almas entonces, de una manera súbita, como dice esta diapositiva, el alma entonces de un momento a otro es santificada. De un momento a otro, de vivir en tiniebla y obstruida y obstaculizada por el pecado, ahora es santificada y glorificada en un solo acto. La santificación y la glorificación son cosas diferentes. Voy a explicar. Tú y yo vamos, nos confesamos, adquirimos la gracia santificante y entonces tenemos el carácter de santos, pero todavía no estamos glorificados, por lo tanto no podemos vivir en el cielo. Pero estas almas que estaban en espera y que estaban pasivas y además estaban inhabilitadas por el pecado, de un momento a otro viene Jesucristo, verdad, se inserta en el alma, son santificadas y además son glorificadas. En el momento que son glorificadas son totalmente dignas habitantes del cielo. Entonces, en un solo acto de amor, en un solo acto súbito, estas almas de los justos se convierten en predestinados. Estaban predestinados a este proceso. Y los pecadores en réprobos. Por lo tanto, a ellos, incluso en el seno de Abraham, se les puede aplicar toda la teología de la predestinación. Ya te acuerdas de esto, ¿sí? Vamos al siguiente punto. El primer cielo. Entonces, el primer infierno, que es el seno de Abraham,
en donde estaban estas almas en espera, pasiva, dolorosa, inactiva, ¿sí? Otra vez, una espera inactiva, dolorosa, pasiva, obstruida por el pecado, en tiniebla, no había forma de que hubiera para ellos alguna virtud, algún don, algún beneficio. Para ellos que vivían en este lugar, en el infierno, a donde desciende Jesucristo después de morir, este primer infierno se transforma en un primer cielo, en un acto súbito de amor. Esa fuerza transformadora que transforma el primer infierno en el primer cielo es la luz. Es la luz que destruye la tiniebla. Es Jesucristo, ¿verdad? El agente transformador de primer infierno a primer cielo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas. La victoria del Rey tan poderoso es quien lleva a cabo este acto. Recordemos, no es luz, no es iluminación, no es resplandor, es Jesucristo, ¿verdad? Y su verdad, de una manera apabullante, puede transformar esa tiniebla en luz. Y entonces cada una de las vidas de las almas de estas personas del Antiguo Testamento son expuestos a la verdad, y Jesucristo, verdad, ahora se convierte entonces en fuente de toda gracia, infunde gracias, dones y virtudes al justo. El pecado es sometido al actuar negativamente, otra vez dice, el pecado es sometido al actuar negativamente imperfecto de los dones pasivos, ¿sí? Y se aplica toda la doctrina del juicio. Todo lo que tú y yo conocemos del juicio personal de cada persona una vez que muere, se aplica aquí, porque como ya está puesta ahí la gracia y ya está Jesucristo, verdad, presente en los infiernos, en el seno de Abraham, viene entonces a aplicarse allí toda la teología, toda la doctrina que conocemos respecto del juicio. Punto número 10. Acto súbito de amor. En esa noche gloriosa, vamos a hacer un resumen. Está el alma por 3000 años en la tiniebla. No hay sobre de ellos ninguna virtud, no hay sobre de ellos ningún refrigerio, no hay sobre de ellos ninguna luz, obstruidas por el pecado, inactivas, imperfectas, solamente detenidas ahí por la misericordia de Dios. Viene Jesucristo, viene este Hijo de Hombre, triunfante, desciende a los infiernos y su sola verdad ilumina de luz y destruye las tinieblas. Jesucristo, verdad, se infunde en cada una de estas almas, y estas almas pasan de un momento a otro de la tiniebla a la luz, de la tiniebla a la santidad. Son santificadas, son glorificadas, ¿sí? Y por lo tanto, de una manera súbita, como dice esta diapositiva, en esa noche gloriosa, Jesucristo, verdad, atrae hacia sí a los justos, los santifica, los purifica, los perfecciona y los glorifica en un solo acto. Los santifica puesto que reciben la gracia, los purifica puesto que esa gracia purifica y elimina el pecado, los perfecciona puesto que los dones comienzan en un solo acto de manera súbita a quitar toda imperfección, de tal manera que ahora son dignos de gloria, son glorificados, y en un solo acto súbito de amor los rescata de las tinieblas y los catapulta al cielo, los arrebata al cielo, los incorpora al cuerpo místico de Cristo de un momento a otro. Entonces te das cuenta, esas almas, 3000 años en espera, sin saber, sin tener ni siquiera una luz ni ningún conocimiento, porque eran imperfectas y estaban pasivamente cautivas del pecado. De un momento a otro viene este refrigerio grande y hermoso que es Jesucristo. Jesucristo, verdad, se inserta en el alma, con él todas las gracias, dones y virtudes, los santifica, los purifica, los perfecciona, los glorifica, y en un solo acto, de un momento a otro, los catapulta, los envía al cielo, los arrebata para el cielo. Él mismo, en un arrebato de amor intenso, los lanza hacia el cielo y los une a su cuerpo místico. ¡Qué amor! ¡Qué amor para con estas almas
que son los primeros que reciben los beneficios de la cruz. Imagínate, ve la película o revisa las escrituras, cuando Jesucristo le dice al ladrón bueno, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón bueno ni se imaginaba que iba a ser objeto de semejante milagro. Además, no necesitaba saberlo. Lo único que se necesita es creer y desearlo. Y a eso nos invita Jesús. A que lo desees y lo creas, a que lo creas y lo desees. Y entonces estas almas que vivían en un infierno son arrebatadas literalmente al cielo de una manera fugaz, en un arrebato desenfrenado de amor, porque Dios no pone freno a su amor. Es un amor desenfrenado, es un amor que se vierte y se derrama a manera de torrente y cascada sobre cada virtuoso. Y en un acto de amor de locura, como quien ama primero, en un deseo pasional del novio por la novia, el novio se roba de la tiniebla a la novia y la deposita en el cielo. Esa alma que había vivido 3000 años en el seno de Abraham, poseída por el pecado, inactiva, imperfecta, en obscuridad, en tiniebla, en una fracción de segundo es arrebatada al cielo. En una fracción de segundo se inserta Jesucristo, ¿verdad? Completa el alma, viene la gracia, los dones y las virtudes, es santa, es perfeccionada, es purificada, es glorificada, es arrebatada al cielo en una fracción de segundo. Y el alma no le queda otra en ese abrazo de amor más que decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Obra en mí lo que tienes que hacer. Y entonces el novio, Dios mismo, Jesucristo, en este arrebato de amor, se roba a la novia para él, como si él estuviera, y de hecho así es, como si él estuviera más deseoso de nosotros que nosotros de él. Él sabe el futuro, él sabe a lo que estamos llamados, y él desea más que nada tenernos en el cielo. ¿Te acuerdas de la virtud de la esperanza? La virtud de la esperanza es nosotros esperar el cielo. Pues aquí es al revés. Jesucristo, sabiendo el resultado final, Él espera con ansiedad que estemos ya en el cielo. Arrebata a la novia, se la roba, se la lleva al cielo, y entonces, en la noche oscura, santa, la desposa para siempre, en un acto personal, toma alma por alma, la roba al cielo, la catapulta al cielo y la desposa, es decir, se une en santo matrimonio, en una boda íntima personal, en un acto personal, para que ahora el cordero sea el novio y el alma la novia, unidos en santo matrimonio para siempre. Entonces, a ver, otra vez, el alma, 3000 años en el seno de Abraham, obstruida por el pecado, imposibilitada, imperfecta, inactiva, y en una fracción de segundo viene Jesucristo, ¿verdad? Se inserta en el alma, la llena de gracias, dones y virtudes, la purifica, la santifica, la perfecciona, la glorifica, la arrebata al cielo y la toma como esposa. ¡Qué locura! La toma como esposa en un acto de arrebato, de locura súbita de amor. En una fracción de segundo, aquella alma pasa de la tiniebla a ser la esposa del Cordero. Es que no hay palabras para explicar esto. Esposa del Cordero para siempre. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y solamente lo puede hacer Él porque tiene un deseo por el hombre santo, un arrebato de deseo, de amor, de locura, como el que ama primero y como el novio que desea a la novia y que está esperando a la novia y ya llegó y dónde está y por qué no ha llegado, que una vez que tiene la posibilidad de hacerlo, la arrebata al cielo, la roba para él y la desposa consigo mismo. Cuánto amor, cuánta locura, de veras. En un solo acto, en un arrebato de amor,
en un matrimonio celestial para siempre con el Cordero triunfante. Con el Cordero triunfante desposado para siempre. Jesucristo, verdad, el esposo para siempre. Qué premio tan grande a tan poca obra por parte de nosotros. Es muy poco lo que nosotros debemos poner. Jesucristo, verdad. Jesucristo en su advocación, que esta es hermosa. Esta advocación de Jesucristo es hermosa. Jesucristo, verdad. Esposo para siempre en la eternidad. ¿Sí? Pero además, en todo este acto de arrebato hacia el cielo, el alma que vivía en un dolor incontenible, en una oscuridad profunda y en una pasividad por el pecado, una vez que se presenta Jesucristo, verdad, delante de todas estas almas, el alma entra en éxtasis. De un momento a otro, sin avisar, ocurre el cambio de esa alma que no tenía ningún designio dictada para ella, de un alma que pudiera parecer como una alma abandonada en lo más profundo de un infierno doloroso, de tiniebla y de pecado, es llevada en éxtasis a ser la esposa de Cordero, a ser la esposa del Cordero en un solo acto de éxtasis, en un éxtasis insoportable para el cuerpo, pero soportable para el alma justa, para el alma santa, para el alma glorificada. Entonces, el humanamente justo que vivía en un estado de falta de designio, en un estado muy doloroso, en un estado imperfecto por su propia naturaleza, de repente es llevado de manera súbita a un estado de éxtasis, imperfecto, momentáneo de amor, es sometido a los actos y efectos de ser expuesto en un solo acto de manera total a Jesucristo, ¿verdad? Y en esa noche oscura, junta al amado con la amada, terminando súbitamente, como dice San Juan de la Cruz, la amada en amado transformada. Déjame entonces ir más para allá. A ver, es que esto no termina. Está el alma 3000 años en el seno de Abraham, abandonada, imperfecta, sometida por el pecado, en una tiniebla. Viene Jesucristo, ¿verdad? Se para delante de ella, se inserta en el alma, la llena de gracia, dones y virtudes, la santifica, la perfecciona, la purifica, la glorifica, la catapulta al cielo, la arrebata al cielo para él, se une en santo matrimonio en éxtasis, al Cordero, y además se vuelve una con el Cordero, se hace una con el Cordero, la amada en amado transformada, de tal manera que cuando, voy a poner una caricatura, que cuando voltea a Dios Padre dice, ¿qué pasó? Si esta alma tenía 3000 años, si esta alma tenía 3000 años abandonada en el seno de Abraham, ¿por qué ahora está aquí junto a ti, hijo? ¿Por qué es una contigo? ¿Por qué te la traes? ¿Por qué ahora? Es una caricatura. ¿Por qué está ahora unida a ti de tal forma que ni siquiera puedo distinguir entre tú, mi hijo, y el alma? ¿Por qué ahora son uno? Y dice Jesucristo, por amor, Padre. Por amor. Por un amor de locura inagotable, de cascada, de torrente transformadora. Y ese es el destino para todo hombre. Estas almas en espera fueron las primeras en gozar los beneficios de la cruz. Y es arrebatada al cielo en un éxtasis desenfrenado de amor por el enorme torrente que brota de Jesucristo, verdad. En las noches oscuras de San Juan de la Cruz hay momentos hirientes en donde, como dice el cántico de la cruz, el cordero, bueno, el alma es herida por el cordero en el cuello. En este caso, ya habían tenido mucho sufrimiento estas almas, años y años en la
espera, desvirtuosa, de obscuridad, viene este Hijo de Hombre Santo y en un acto de arrebato, de amor, de locura desenfrenada, porque no hay freno para ese amor, arrebata al alma para Él y la une a Él en santo matrimonio. Todo esto ocurre en un acto pasivo. El alma no puede ni meter las manos, no sabe lo que está pasando y de un momento a otro en este acto pasivo el alma es dócil a los eternos designios de Dios y pasa de ser objeto de pecado en el seno de Abraham a ser la esposa unida en santo matrimonio al Cordero para siempre. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.